46 de la mañana, momento en que vamos a iniciar nuestra tercera entrevista. Para ello vamos a hacer un contacto con el doctor Antonio Ecarri. Ecarri, él es presidente de la Fundación Casa Arturo Uslar Pietri. Vamos a conversar sobre una iniciativa de la sociedad y también de la iglesia, pues plantean una agenda para el país a través de reflexiones en el marco de la encíclica papal Hermanos para Todos, una ruta para Venezuela. Muy buenos días, bienvenido a Primera Página. Encantado en saludarte, Rosa, y muy buenos días a toda Venezuela. Buenos días, queríamos conocer en qué consiste este evento que se va a desarrollar de forma virtual, donde usted figura como uno de los ponentes, al igual que la embajadora de la Unión Europea en Venezuela y representantes de la Iglesia Católica como el cardenal Baltasar Porras. Sí, Rosa, mira, ante tanta fractura y división, Venezuela no puede perder ni la atención ni el respeto de la comunidad internacional. Ante la Sí. severa crisis que está viviendo Venezuela en estos momentos, necesitamos de un mensaje sólido, coherente, y además vincularnos con los actores más influyentes que van a definir el futuro de Venezuela en los próximos meses. Fíjate, sin la actuación de la comunidad internacional, ningún esfuerzo va a ser válido en Venezuela si no tiene la participación de estos actores. Y en el mundo ha habido un cambio de actores. La llegada de Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos va a cambiar la agenda internacional y eso hace que tanto el Vaticano como la Unión Europea vayan a tener un papel de mucha más influencia durante la administración Biden. Y definitivamente va a haber una nueva agenda. Y Venezuela no puede salir de esa agenda. Y la grave crisis política, social y económica no puede salir de esa agenda. ¿Qué se Por eso espera? hemos iniciado Sí. esta serie de foros. Bien, ¿qué se espera de esta nueva gestión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden? ¿Qué marcaría la diferencia también dentro del seno del Vaticano y también de representantes de la Iglesia Católica? Pues se estima que al ser él también un presidente católico, pues el Vaticano ayude como mediador para encontrar una ruta que garantice respuestas y soluciones para los venezolanos en medio de la polarización política que hoy se vive. Así es. Va a ser una agenda muy importante y por eso este foro, ¿por qué hablamos de una encíclica? ¿Qué tiene que ver Sí. eso con Venezuela, con los gravísimos problemas de Venezuela? ¿Esto es un ejercicio académico más? No, no lo es. La encíclica papal, y quiero explicárselos a todos, es el documento mediante el cual se fija la línea política y filosófica del Vaticano. Y teniendo ahora a Biden, que es el segundo presidente católico de la historia de los Estados Unidos después de John Kennedy, es muy importante la influencia del Vaticano y será muy importante la influencia del Vaticano en la agenda internacional y sobre todo también la influencia de la Unión Europea. Quien será el nuevo secretario de Estado norteamericano tiene además una especial relación con la Unión Europea. Es decir, necesitamos construir una nueva agenda, pero esta encíclica no es un instrumento más, no es un documento más, es cómo el Vaticano fija esta línea política. Y es una encíclica a quien yo llamo a que todos la leamos, porque es una oportunidad primero de educarnos, de formarnos. Recuerden que la libertad no se la va a dar ningún gobierno, se la da la educación. Y aquí es donde nosotros tenemos que formarnos, porque cuando hay ideas y cuando hay convicciones, no le hacemos caso a los ruidos. Y aquí es bien importante, porque Venezuela merece también un renacer ético y moral, de principios y de valores. Por eso es muy importante acudir a estas encíclicas. Por eso mucha gente y muchas de las consecuencias que hemos pagado muy caro los venezolanos es debido a la superficialidad, a la falta de formación, a la falta de educación, a la falta de cultura en la política, a la falta de ideas claras para contraponer al totalitarismo. Entonces, frente a esto, sale esta encíclica papal. Recuerden que uno de los documentos más Sí. importantes de la historia que enfrentó el comunismo es la encíclica papal de Rerum Novarum del Papa León XIII y se creó todo un movimiento que, fíjense cómo derrotó la democracia cristiana alemana todo este movimiento a nivel mundial.
Fíjese, ¿Me doctor están Ekarri, escuchando? sí, lo escuchamos perfectamente. Hablando de este tema de la encíclica papal, quisiera compartir con nuestra audiencia un fragmento de ello, de uno de los temas, bueno, que hoy nos sensibilizan también como venezolanos, el tema de la migración. Por ejemplo, dentro de la encíclica hay un texto que dice, si toda persona tiene una dignidad inalienable, si todo ser humano es mi hermano o mi hermana, y si en realidad el mundo es de todos, no importa si alguien ha nacido aquí o si vive fuera de los límites de mi propio país. Apela allí al tema pues, de los migrantes en el mundo, muchas veces maltratado, el tema de la xenofobia. Hoy por hoy en Venezuela hay un sentimiento de profunda tristeza tras los hechos ocurridos con un grupo de venezolanos que viajaban en una lancha, pues todavía las autoridades están esclareciendo los hechos. Sin embargo, es un tema que nos conmueve, conocemos muy bien la situación de los migrantes que salen de nuestro país a buscar un mejor destino, independientemente del caso de ayer, pues hay muchas otras situaciones y muchas otras historias por contar. A través de esta encíclica papal y de estas reflexiones, ¿qué se puede hacer desde las iniciativas que usted nos está comentando? Fíjate que esta encíclica importa mucho a Venezuela en sus dos vertientes. Frente al problema interno venezolano, donde nos dota de una cantidad de ideas, de valores, de principios, de ética para Sí, enfrentar las ideas totalitarias. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nos devuelve al centro, que es a la dignidad del ser humano. Y que la única manera también de darle dignidad al ser humano es a través de la educación. Y esa que ha sido mi insistencia permanentemente y que vamos a seguir en eso, porque el verdadero cambio va a venir por allí. por la Pero educación. además de eso, tiene también mucho que ver con la situación de los migrantes, es decir, con la situación de la diáspora venezolana que está siendo muy maltratada en el extranjero también. Esta situación y esta cosa tan grave que ha ocurrido con unos venezolanos que prácticamente huían hacia Trinidad de la gravísima situación social y económica que vive Venezuela, pues bueno, eso tiene que ver también con la responsabilidad del gobierno de Trinidad. Yo creo que no puede haber una condena internacional. El mundo no se puede cerrar los ojos frente a lo que está ocurriendo con el gobierno de Trinidad y el rechazo hacia los venezolanos, cuando Venezuela más bien fue un país, Que abrió sus cuando puertas fuimos a tanto. un país claro, que fuimos un país de inmigrantes y ahora resulta porque la historia nos jugó mal, porque la historia nos llevó a las ideas del socialismo y del totalitarismo, pues bueno, entonces ahora tenemos un país en la ruina. Pero para sustituir eso, para sustituir estos modelos, vamos a acudir de nuevo a las ideas grandes, profundas, que nos rescatan de la superficialidad, de simplemente de los eslogan políticos, sino vamos de nuevo a estas grandes ideas que nos ha propuesto incluso el Papa Francisco ahora, porque mucha gente también ha criticado al Papa, pero resulta que Sí. nos ha dado un instrumento ahorita a los venezolanos para defendernos dentro y fuera de Venezuela. Y este instrumento va a ser que Venezuela juegue de nuevo un papel importante dentro de la agenda internacional, porque en la situación de Venezuela está el contenido completo de esta encíclica llamada Fratelli Tutti, está completa, que es hermanos todos en italiano, lo que significa es que los venezolanos tenemos que volvernos a entender de alguna manera. Fíjate que aquí hay un pasaje Sí. de la encíclica, Rosa, que a mí me gustaría Por favor, puede compartir con compartirlo, todos claro, ustedes. cómo no. Y dice textualmente, renunciemos a la mezquindad y al resentimiento de los internismos estériles, de los enfrentamientos sin fin. Dejemos de ocultar el dolor de las pérdidas y hagamos cargo de nuestros crímenes, desidias y mentiras. La reconciliación reparadora nos resucitará y nos hará perder el miedo a nosotros mismos y a los demás. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque, fíjate, y aquí continúo, hay dos Sí. tipos de personas: las que se hacen cargo del dolor y las que pasan de largo, las que se inclinan reconociendo al caído y las que se distraen su mirada y aceleran el paso. Por eso, frente a lo que ocurrió ayer en Trinidad y frente a lo que está ocurriendo en la frontera venezolana y frente a lo que ocurre en cada sector popular de Caracas y de cada rincón de Venezuela, pues tiene que haber una respuesta clara, contundente, nuestra. Entonces, tomamos las ideas, pero también las ejecutamos con valentía, con seriedad y con mucha responsabilidad. Doctor Porque de los Ekarri, principios y los valores nadie nos desconecta. y fíjese que de este tema, pues muchos han cuestionado a través de las redes sociales, que es un medio que usamos también para conocer un poco la opinión de las personas, pues veíamos que muchos calificaban con dolor que el tema también era politizado, tanto por un lado como por el otro. Es decir,
el tema de la polarización ha llegado a un punto de desconexión con el verdadero sentir del venezolano. Y por otro lado, pues también hay un descontento de la población en general hacia la política, hacia sus representantes, y los veíamos en los recientes procesos electorales. Bueno, el país entero está decepcionado. Lo que pasa es que la realidad económica de Venezuela y social va a cambiar y va a cambiar muy drásticamente. ¿Y por qué va a cambiar? Porque la industria petrolera venezolana se apagó. Y cuando la industria petrolera se apaga, eso tiene unas consecuencias económicas y sociales gravísimas. Así como en 1936 llegó la explotación de la industria petrolera y tuvimos unos presidentes brillantes como López Contreras, como Medina, que dictaron leyes para atraer el capital, pues bueno, aquí tuvimos un proceso al revés, lamentablemente. Porque con el socialismo, pues cerramos la industria petrolera, se nos cayeron los ingresos, se destrozó la economía venezolana y entonces ahora estamos pagándola bien caro. Pero ese que se apague la industria petrolera hace que tengamos un venezolano muy distinto, porque una cosa es un venezolano que le va distinto, porque una cosa es un venezolano que le va a exigir al Estado que le dé a un venezolano que ya está claro que es el venezolano emprendedor que me está viendo, el que tiene que salir a trabajar, educarse, formarse. Mira, Rosa, en Sí. Venezuela se está dando una rebelión de principios, de ética alrededor de la educación y el trabajo. Y es asombroso y lo estamos viendo en cada sector popular del país. Y eso hace que ese venezolano sea un venezolano con un reclamo totalmente diferente. Ese venezolano que está allí lo que quiere es que lo dejen hacer, que el Estado no se convierta en un obstáculo para su desarrollo y para sus libertades económicas. Por eso es necesario cambios estructurales y muy profundos en la agenda venezolana. Pero esos cambios estructurales no van a venir si no vienen apoyados por la comunidad internacional. Porque de Bien. nada nos va a valer que un grupito se ponga a negociar o a tomarse una foto y resulta ser que eso no tenga la validez de la comunidad internacional porque no va a servir para nada. Y lo que necesitamos es resolver el problema de Venezuela. Bien, doctor Ecarri, usted menciona el tema de la educación. Al regreso de la pausa también vamos a estar conversando sobre cómo abordar la educación en Venezuela en esta era de pandemia y pospandemia, la educación digital y otros cambios que también se están presentando. ¿Cuál es el apoyo y cuál es la visión desde la comunidad internacional y este movimiento que ustedes están representando también a través de la encíclica papal y las lecturas filosóficas que se le pueden dar y el apoyo que se puede dar para esto en Venezuela? Al regreso de la pausa también las preguntas de nuestra audiencia, etiqueta. Seguimos conversando a esta hora, una ruta para Venezuela, encíclica papal. Antes de irnos a la pausa, estábamos además conversando del tema de la educación, la importancia que reviste también para el crecimiento y el desarrollo de un país. Ahora bien, en medio de la pandemia además han surgido nuevas dificultades. El tema del acceso al Internet pues ha hecho que aumente la brecha entre aquellos que reciben educación. Es decir, en base al contexto que hoy estamos viviendo, ¿qué se propone? ¿Qué vías hay para garantizar que la educación sea de calidad, gratuita, obligatoria en nuestro país? Sí, mira, Rosa, nosotros tenemos por lo menos 20 años denunciando el deterioro constante del sistema educativo venezolano, de nuestro sistema educativo público oficial venezolano. Llegó la pandemia y, por supuesto, no estábamos preparados para la educación digital cuando ya el mundo y algunos muy buenos ejemplos, y no estoy hablando de países desarrollados, te estoy hablando de países como Lituania, por ejemplo, que es una ex república soviética, cuyo sistema educativo se preparó cada vez más, era más digital. Es decir, la pandemia le pegó un empujón a la educación hacia la era digital. Y los que no estaban preparados se cayeron como el sistema venezolano. Hoy la educación venezolana está completamente en ruinas y eso no puede continuar. Porque mira, todas las crisis que tenemos nosotros, Rosa, hoy, son crisis de presente. La crisis económica, incluso todas estas crisis, la crisis de la luz, la crisis del agua, traemos inversión y la solventamos. Pero es que la crisis educativa es una crisis de futuro. ¿Y qué Estamos hacer? ¿Qué comprometiendo respuestas a dar? toda una generación de venezolanos con la crisis. Y es toda una generación que se está malnutriendo y adicionalmente a eso no le estamos brindando las oportunidades de vida y las oportunidades para formarse. En medio de la hecatombe, ¿sí hay oportunidad? Sí, porque tenemos es que generar un nuevo modelo educativo, un nuevo modelo de siglo XXI, donde sea una educación útil, una educación práctica. Mira, nosotros en las casas del lápiz, lo que hemos venido haciendo en toda nuestra red de casas del lápiz en toda Venezuela,
a quien quiero saludar por el esfuerzo inmenso que han hecho durante la pandemia, estamos graduando emprendedores. El país necesita que la gente pueda tener un sistema educativo, primero que sea para toda la vida, porque es que los adelantos científicos y tecnológicos del siglo XXI, más los problemas de Venezuela, hacen que tu trabajo, a lo mejor hoy lo que estás haciendo, ya mañana no funcione. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Reinventarnos, pero tiene que existir un sistema educativo que te acompañe, un sistema educativo que te ayude a reeducarte, un sistema educativo que nos enseñe a aprender a aprender. Es decir, es otra cosa completamente distinta, no es el siglo XX. No se trata de reactivar solamente las escuelas en ruinas que nos ha dejado estos 20 años de desidia, sino al contrario, es transformar, es crear una nueva escuela, es crear un nuevo sueño. Mira, hay ejemplos, nosotros hemos estado estudiando ejemplos extraordinarios, y tú dices, no, es que eso está muy lejos, no, pero Finlandia y Lituania. Lituania viene de ser una ex república soviética, y en apenas 30 años, enfocándose en la educación, lograron hoy ser reconocidos como un país desarrollado. Nosotros, después de esta hecatombe que hemos vivido, podemos tener una agenda muy clara de enfoque en el sistema educativo. Mira, la sociedad venezolana, y esto quiero decirlo, yo quiero enviarle, utilizar esta cámara de Globovisión para mandarle un mensaje a todos los maestros venezolanos. Los maestros venezolanos son unos héroes que sin seguridad social, sin un salario digno, con todas las condiciones infrahumanas en que están trabajando, bueno, ahí se mantienen con mística, con mucho esfuerzo, con mucha devoción hacia los niños. Bueno, esos maestros son los campeones de la historia, pero a ellos la sociedad venezolana tiene que volcar su atención. La sociedad, Rosa, la sociedad venezolana abandonó a sus maestros, porque no solamente lo hizo el Estado irresponsable este que tenemos, sino es que también lo ha hecho la sociedad. No le damos la importancia de vida a la educación, y eso también está dentro de estas ideas que nos trae el Papa Francisco con la encíclica papal. Es decir, nosotros necesitamos que crear un nuevo sistema que respete la dignidad del ser humano, que lo acompañe, que no pongamos al herido de un lado, como dice el Papa, sino que realmente tengamos la verdadera solidaridad, pero no la de los discursos vacíos, ni del amor al pueblo y ponerse un selfie, una fotografía, no. Lo de verdad, que es acompañar a la gente con educación, no con demagogia ni con populismo. Entonces Bien, doctor necesitamos Ecarri, sí. generar una nueva Venezuela, y eso viene a través de la educación. Sí, también quería consultarla, además del tema de la educación, de los malos sueldos que hoy por hoy tienen los maestros, pues también hay jóvenes que han decidido quizá emigrar del acceso a la educación superior para justamente formarse como emprendedores, realizar otras actividades, es decir, cómo motivar al joven venezolano al acceso a la educación cuando también conocemos que muchos profesionales pues han debido dejar también sus carreras y dedicarse a realizar otro tipo de trabajos para poder garantizar el alimento, llevar la comida a sus casas. Mira, nosotros tenemos dos retos, Rosa, que es iniciar y reconstruir un sistema educativo que cumpla supere dos grandes desafíos, que es uno, arrancar un sistema educativo sin contar con la industria petrolera, porque la tenemos apagada y destrozada, es decir, que no vamos a tener recursos suficientes para hacer una gran transformación educativa como lo hemos debido hacer y como nos dijo Oblak Pietri, que teníamos que sembrar el petróleo y no derrocharlo como se hizo, sino ese es uno de los retos. Y el segundo reto es tener un sistema educativo que se parezca a los desafíos del siglo XXI. La Universidad Venezolana, y por eso hemos invitado también a este foro a nuestra queridísima rectora y admirada Cecilia García Rocha, quien va a participar con nosotros en este foro como rectora de la UCB, Sí. porque creemos que es la educación que tiene que reinventarse. La Universidad Venezolana tiene que dar un salto hacia la productividad, un salto para aprovechar todo ese inmenso recurso humano que tiene allí, lleno de talentos, lleno de gente tan brillante y con tanta fuerza, pero que los tenemos ahí disminuidos, con paupérrimos salarios, todas estas cosas. Bueno, eso tiene que arreglarse, pero tenemos que hacerlo sobre la base de las ideas. Y por Bien. eso nosotros hemos creado esta plataforma. Doctor Ecarri, también hay preguntas que nos hace nuestra audiencia. Le voy a leer algunos de los Bueno, comentarios. Por ejemplo, el señor Ramón Ramos, el líder, dice, ¿cuál es el mayor desafío que tiene esta encíclica papal? ¿Cuál cree usted que son los mayores obstáculos a vencer ante la crisis de valores que se vive en el país y la alta polarización? ¿Cómo ser solidarios? bueno, yo creo que tenemos dos grandes obstáculos, que es la desidia y los egos. Yo creo que tenemos que vencer esto. La desidia y los egos son muy importantes para lograr crear una nueva agenda,
para Venezuela que pueda atender a nuestros problemas, conseguir cambios económicos, políticos y sociales fundamentales, porque estamos en un país ahogado. Pero necesitamos vencer a la desidia y vencer a los egos. Hay otra pregunta que, ¿cuál ve usted como vía o oportunidad para ayudar a salir de la crisis a través de la participación de las universidades? Ahora que menciona la participación de la rectora de la UCB, Cecilia García Arocha. Sí, yo quiero volver a invitarlos a este foro que estamos organizando. Es mañana a las 4 de la tarde, hora de Venezuela. Lo vamos a hacer a través de la plataforma Zoom. Este foro es para hablar precisamente de esta encíclica y vamos a tener a los actores clave que van a ser influyentes en el futuro inmediato de Venezuela. Va a estar el nuncio apostólico Aldo Giordano, con quien tenemos una relación y un respeto inmenso y a quien le profesamos una gran admiración. Va a estar la embajadora de la Unión Europea, Isabel Brillante, que va a hablar también sobre los efectos de esta encíclica sobre la agenda internacional. Va a estar la rectora Cecilia García Arocha, rectora de la Universidad Central de Venezuela, y nos va a acompañar también el cardenal Baltasar Porras, quien va a hablar sobre los efectos también de esta encíclica sobre la agenda venezolana. No se lo pierdan. El link lo pueden encontrar en mi bio de @aecarrybzla, aecarrybzla en Instagram. Búsquenlo y me siguen y ahí van a encontrar el link. También lo van a encontrar en @casauslarpietri y en todas nuestras redes sociales. Es vía Zoom este 15 de diciembre Es a vía las Zoom. 4 de la tarde Caracas. Tienen allí entonces la información a través de la cuenta en la red social Instagram, @aecarry Venezuela abreviado, ¿no? BZLA. Fíjese, Así es. doctor Ecarry, pues también hay una pregunta de nuestra audiencia que dice que nota cierto fatalismo, que si reconoce que desde también de la oposición se han cometido errores, el señor Goro Zamora. Bueno, es que se han cometido errores por todas partes. Venimos de un error original, que es haber traído a una nación como Venezuela, haber traído el socialismo y dejarnos instalados ese sistema horroroso que destrozó a las economías de muchos países y ahora nos destroza la economía nuestra y nuestro sistema también. Y por supuesto, ha habido de parte nuestra, de parte de la oposición venezolana, pues muchísimos errores que se han venido cometiendo, pero el peor de todos es la fractura y la división. Nosotros necesitamos hoy recomponer eso. Nosotros necesitamos recomponer para tener una agenda clara y coherente frente al país y frente al mundo, porque es muy importante que Venezuela no pierda la atención de la comunidad internacional y el respeto de la comunidad internacional frente a tanta fractura, tanta división, tanto desorden y tanto caos. Entonces, Doctor frente a Ecarry, eso tenemos que tener sí. mensajes muy serios, muy coherentes. Por ejemplo, ¿qué lectura le da usted a las recientes declaraciones que también daba Enrique Capriles Radonsky como otra figura de la oposición que quizá difiere de lo que ha venido realizando Juan Guaidó y anuncia que va a tratar de trabajar como mediador con el gobierno de Estados Unidos, con la nueva administración de Joe Biden, de impulsar un diálogo? ¿Cree usted que ese es el camino? Mira, yo creo que el primer camino que tenemos los venezolanos es que tenemos que guardar los egos en la cartuchera y dejar los protagonismos. Yo creo que nosotros tenemos que trabajar en una sola agenda más privada para concretar muchos más acuerdos, para que puedan ser válidos, porque como te decía, Sí. muchos pueden tener aquí muy buenas iniciativas y todos podemos estar cargados de buenas intenciones, pero necesitamos construir una agenda común para llevarla a la comunidad internacional. Ya hay parte de esta agenda que la está poniendo el Vaticano y el Papa Francisco y me parece que es un camino de éxito y un camino bien importante. Yo creo que el primer consejo que yo les puedo dar a mis compañeros de generación y de oposición y de unidad democrática venezolana es que guardemos todos los egos en una cartuchera y esperemos nuestras oportunidades para el protagonismo. ¿Espera usted ver entonces un diálogo quizá de la administración de Maduro, de la oposición que también está hoy dividida, así como del presidente Joe Biden? ¿Se esperan cambios positivos en este sentido que sean una vía distinta quizá a la gestión de Donald Trump? Ojalá nosotros podamos llegar a acuerdos los venezolanos que puedan permitir que Venezuela vuelva a respirar en medio de la peor crisis política, social y económica que se vive. Pero que esos diálogos no sirvan para burlarse de nadie. No es simplemente para tomarse una foto y dejar luego colgado todo el diálogo y que sea una gran burla. No, tiene que ser una gran negociación internacional con presencia muy seria, muy responsable y avalada por la comunidad internacional. Pero aquí todo el mundo tiene que poner de su parte. Muchas gracias, doctor Antonio Ecarry, por participar con nosotros en este punto de encuentro informativo Primera Página. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, Rosa. Y bueno, y me sumo, por supuesto, al luto nacional por estos jóvenes venezolanos, por estos niños venezolanos y estos venezolanos que han perdido su vida. Por ello, honramos este compromiso y nos sumamos. Muchas gracias y esperamos que a través de esta iniciativa y de la encíclica Papal, Fratelli Tutti, Hermanos Todos, pues se puedan encontrar soluciones a los distintos conflictos que vive Venezuela y también el mundo. Gracias a ustedes también por estar con nosotros y hacernos llegar sus comentarios, sus preguntas y sus sugerencias. Nos vamos a una pausa. Al regreso, más información aquí en Primera Página.